se ve un México enfermo, colapsado, con una gobernabilidad por los suelos, con un presidente que es totalmente desaprobado por muchas acciones, por la mayoría de los mexicanos. ¿Cuál es el diagnóstico de Ricardo Monreal sobre México? ¿Cómo está el país? Hay una crisis sistémica, de sistema desde mi punto de vista. Ya no es una crisis meramente de política social o de seguridad pública o de salud o de educación, no. Para mí el sistema político mexicano está agotado. Este régimen caduco está generando estragos, está en un proceso de decaimiento, de decadencia, porque no solo es uno de los sectores de la población y del gobierno, todos están en crisis. La seguridad pública, repito, la salud, el campo mexicano, la educación, la gobernabilidad, la política exterior, la corrupción, la impunidad, es decir, todos los elementos nocivos y negativos en un Estado de derecho que lo hacen situarse en un Estado fallido, están presentes en este momento en el gobierno de la nación. Y por eso sostenemos que habrá un proceso de decadencia y surgirá y emergerá un cambio verdadero. Por eso Andrés Manuel habla sobre la rebelión en la granja. Es decir, este es un viejo texto, un texto clásico de George Orwell, en el que señala cómo en la granja hay una rebelión contra la tiranía y contra el autoritarismo. Hoy es lo que está pasando. Habrá un despertar de los ciudadanos en el 18 y va a haber un cambio profundo en el régimen político mexicano. Pero el país está en un proceso muy delicado, demasiado delicado, y por eso hay que tener mucho cuidado, porque la única manera que nosotros concebimos para un cambio profundo es la vía electoral, la vía pacífica, y se va a dar en el 2018. Y usted invitó en la elección pasada a apoyar a Andrés Manuel, ¿no? Fue usted coordinador de campaña. Sí. ¿Volverá a apoyar a Andrés Manuel? Sin duda. Andrés debe ser el candidato a la presidencia de la República por Morena. No tenemos ninguna duda los que estamos en Morena. Para nosotros es la única alternativa para ganar la presidencia y volveremos a apoyar. Por eso es que intento ser candidato a la Ciudad de México para ayudar en ese proceso. Una vez que se den los procesos formales de inscripción en el 2017, me voy a inscribir y voy a someterme a las bases que establezca la convocatoria para contender para jefe de gobierno de la Ciudad de México y ayudarle a Morena y ayudarle a Andrés Manuel a ganar la presidencia de la República. Okay. ¿Cuál es el enemigo a vencer por Morena en esta elección presidencial? ¿Es el PRI, es el PAN PRIAN, o es el PRIAN? Yo diría que es el PRIAN, son los dos, porque los dos son iguales. Es como lo mismo, pues, PRI y PAN, los dos están aliados, los dos son lo mismo, los dos tienen un jefe. No nos preocupa porque los conocemos muy bien. Es el dinero, es la corrupción, es la deshonestidad, es la impunidad. Y por cierto han llevado al país a una deuda impresionante por la compra de los votos. Ahora no van a tener tanta capacidad económica para comprar, a pesar de la deuda del país. Está en crisis económica la nación por este tipo de prácticas corruptas que han desvirtuado el propósito de la democracia en la nación. ¿Cómo ve el actuar del gobierno de México, de Los Pinos, ante el proceso electoral que se vive en Estados Unidos? Para ser claros, ante la invitación a Donald Trump, darle fuerza a un candidato que ha atacado a México y que ha atacado a los mexicanos. Fue un error político. Yo le diría
que fue un error político el haberlo invitado. Una de las características, uno de los principios del gobierno mexicano, de la política exterior clásica, tradicional, histórica de la política exterior mexicana era la no intromisión. Y yo creo que el gobierno mexicano debió mantener ese principio inalterado, no entrometerse en las decisiones políticas de una nación extranjera. Para mí se violó ese principio y las consecuencias son funestas para la nación. Es una mala decisión, y haber fortalecido a un republicano que es de conservadurismo impresionante y racista, no debieron haberlo hecho, y tenemos lamentablemente una degradación política en la ciudad, y haber potencializado a un candidato extranjero es el peor error que se pudo haber cometido por el gobierno mexicano.